Saludos amigos de FATLA y de la virtualidad. Mi nombre es Romer Guevara. Soy de Venezuela, del oriente de Venezuela, de Maturín, estado Monagas, y en esta oportunidad les comentaré acerca de la metodología PASIE. PASIE o PASIE, como lo dicen muchos, es una metodología de uso de aplicaciones para las herramientas virtuales o para creación de herramientas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje. Esta metodología fue creada por el ingeniero Pedro Camacho en el 2004 para trabajos precisamente de FATLA. Esta metodología consta de 5 fases que son el PASIE es un acrónimo precisamente de cada una de esas fases. La fase principal, o no la principal, sino la primera fase, es la presencia. Presencia quiere decir cómo diseñar la presencia del aula virtual o cómo estará precisamente diseñada esa aula virtual. Entonces, como educadores debemos realizar la siguiente pregunta de desarrollo de un aula virtual: ¿cómo educar por internet? Y no estamos en él. Y si estamos, solo estar allí es suficiente. Es decir, como educadores siempre esta parte de la educación virtual nos da cierta suspicacia porque nosotros estamos acostumbrados a el aula normal, pero no puede ser diferente, no tiene que ser diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Impacta su entorno virtual de aprendizaje visualmente. Ha tenido el rol de los entornos virtuales de aprendizaje un proceso educativo para llevar a cabo. Entonces, todas esas preguntas, como nosotros como educador, y eso lo contesta precisamente la parte presencia de PASIE, ¿verdad? Y el PASIE nos dice que nuestros entornos virtuales de aprendizaje tienen que usar tienen que tener ciertas características. Primero, usar una imagen corporativa, siempre identificando nuestros institutos, nuestras universidades en ese entorno virtual. Usar siempre la misma fuente, el mismo título, o sea, las mismas formas de textos y títulos, es decir, no vamos a crear un título de una forma, de otra, siempre tenemos que tener esa uniformidad en título. Usar el mismo tipo de letra, la información, las imágenes deben tener el mismo tamaño y debe utilizar un recurso atractivo 2.0 con animación, videos y otros. Se debe crear la necesidad de descubrir novedades llamativas y fantásticas con el entorno virtual de aprendizaje. Las funciones del entorno virtual de aprendizaje son informar y comunicar, interactuar y apoyar y educar. Informar es colocar únicamente recursos que permitan proporcionar información de forma unidireccional, es decir, que no se espera una respuesta determinada a un proceso informativo por parte de quienes lo reciban. Por ejemplo, presentar calendarios académicos, proporcionar rúbricas de evaluación, informar cambios de programa, etc. En resumidas cuentas, la fase presencia o presencial de la metodología PASIE es cómo vamos a diseñar nuestra aula virtual de manera de darle a nuestros estudiantes la herramienta visualmente y estructuralmente para que ellos puedan aprender o utilizar el recurso de mejor manera. La segunda fase de la metodología PASIE presencia y debe tener las siguientes características. Como educadores debemos realizar las siguientes preguntas al desarrollar un aula virtual: ¿cómo educar por internet? Si no estamos en él. Y si estamos, solo estar allí es suficiente. ¿Cumple realmente el objetivo para el cual fue creado nuestro entorno virtual de aprendizaje? ¿Impacta el entorno virtual de aprendizaje visualmente? Todas estas preguntas son respondidas a través de esta fase de la metodología PASIE. El educador debe comprender que el entorno virtual de aprendizaje debe ser tremendamente atractivo para el estudiante. Caso contrario, no ingresa frecuentemente el entorno virtual de aprendizaje y por ende no podemos aprovechar su ventaja. El grave problema para el educador es que si puede hacer lo mismo en clase presencial con el entorno virtual de aprendizaje. La respuesta yo diría que sí. El entorno virtual de aprendizaje tiene que tener ciertas características. Primero, usar una imagen corporativa. La imagen corporativa siempre tiene que estar presente. Tiene que tener una uniformidad en textos de título, mismo tipo de letra, los logos y toda la información relevante tiene que ser de manera uniforme. Es decir, inclusive las imágenes a utilizar deben ser del mismo tamaño, de manera que tenga un atractivo visual para el estudiante.
Se debe utilizar recursos atractivos 2.0 de animaciones, videos y otros, de manera que llame la atención y por supuesto el estudiante se sienta atraído a nuestro entorno virtual de aprendizaje. Se debe crear la necesidad de descubrir novedades llamativas y fantásticas de nuestro entorno virtual de aprendizaje. Este es la principal tarea de esta fase, es la presencia, crear la presencia de nuestra aula virtual de aprendizaje de manera de hacerla atractiva a nuestros estudiantes. El centro de educación virtual, al hablar de imagen corporativa, se debe tomar en cuenta que las aulas son parte del campus virtual o del centro de educación virtual, es decir, debe contener toda la imagen corporativa que tiene en este caso nuestra universidad o nuestro campus virtual. La siguiente fase es la fase alcance, la cual tiene una etapa de tipo organizacional y una etapa orientada hacia los entornos virtuales de aprendizaje. Para conseguir que el estudiante aprenda, debemos tener muy claro que se debe buscar mediante el uso de estándares, marcas y destrezas. El estándar es lo que se desea que el estudiante llegue a aprender. Generalmente se puede tener varios estándares en cada unidad o tema de aprendizaje. Las marcas sirven para comprender si el estándar ha cumplido. También se puede tener una o varias marcas para cada estándar, dependiendo de lo que se desee medir, que generalmente son conocimientos teóricos como prácticos y valores. La destreza son las capacidades del individuo de lo que vuelven cada vez más competentes para realizar una tarea. El alcance a nivel organizacional, para que una institución educativa pueda lograr que la metodología PASI funcione de forma cabal, concreta, puede ser útil darle el proceso de aprendizaje necesario y seguir los siguientes pasos. La educación virtual de todos los entornos virtuales son creadas para la organización y para organizar todo lo relativo a nuestro entorno virtual. La fase capacitación. La metodología PASI centra gran parte del esfuerzo en el docente, es quien genera, crea, construye las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto que el estudiante es el que aprende, el educador es el que tiene la responsabilidad de ser súper creativo. Y de esta forma darle a nuestros estudiantes la capacidad de aprender, porque el fin de nuestro entorno virtual es que el estudiante aprenda, que el estudiante obtenga un conocimiento. Entonces, en esta fase de la capacitación es cuando el profesor o el educador da de sí para que el estudiante obtenga o para obtener ese resultado. Esta fase cumple un ciclo de diseño que tiene que ver con investigar, planificar, crear, evaluar y darle la autonomía. La parte de investigar, el docente debe identificar el problema y ser capaz de evaluar la importancia del problema para la vida, la institución, la sociedad y el mundo entero, y crear un breve esbozo de la concepción. El docente debe desarrollar también en esta etapa que el diseño que haga debe ser capaz de formular y examinar las preguntas que orientan la investigación, identificar y reconocer las variedades de fuentes adecuadas de información, recopilar, analizar y seleccionar, organizar y evaluar la información y evaluar las fuentes de información. El docente debe formular una especificación de diseños que sea capaz de listar los requisitos específicos que debe cumplir el producto o solución, diseñar pruebas para evaluar el producto o solución contra la especificación del diseño. Esta etapa de investigación se analiza el problema a resolver, se observan todas las aristas posibles, tanto técnicas como sociales, económicas, medioambientales, culturales, si existiese, se busca el lugar donde se localiza la problemática a resolver, se entrevistan los informantes calificados, se levantan los datos, la información, es decir, esta es la etapa del análisis del problema como tal. Luego vendría la etapa de planificar, que es la segunda etapa del ciclo de diseño. A continuación se describen algunas características que debe tener. El docente debe diseñar el producto o solución y la solución debe ser capaz de generar varios diseños que satisfagan las especificaciones planteadas.
evaluar los diseños en contra de la especificación y seleccionar un diseño y justificar su elección. El docente debe planificar la ejecución del producto y solución debe ser capaz de construir un plan o una serie de pasos lógicos para crear el producto o soluciones. Construir un plan que use de forma efectiva los recursos de tiempo, evaluar el plan y justificar las modificaciones de diseño. En la etapa de investigación, mediante toda la información reunida, se han generado varios diseños. Llega el momento entonces de, mediante el proceso de selección en relación con estándares e indicadores, para determinar cuál se justifica desde la parte técnica. En el ciclo de diseño está el ciclo crear, que es la tercera etapa del diseño, y en este ciclo el docente debe usar técnicas de equipo adecuado, capaz de utilizar una serie de técnicas adecuadas y equipos competentes, garantizar el ambiente de trabajo seguro para él y para los demás. El docente debe seguir el plan y debe ser capaz de seguir el plan para producir un producto o solución, evaluar el plan y justificar cualquier cambio necesario. El docente debe crear el producto y la solución debe ser capaz de crear un producto o solución de calidad adecuada. El siguiente ciclo o el siguiente etapa del ciclo de diseño es evaluar. El docente debe evaluar el producto y la solución debe ser capaz de realizar pruebas para evaluar el producto y la solución contra la especificación de diseño. Evaluar el éxito del producto de manera objetiva sobre las bases de prueba, sus propios puntos de vista y sus opiniones del usuario. Evaluar el impacto, el producto o solución de a las personas de la sociedad. Explicar cómo el producto y la solución pueden ser mejorados. El docente debe evaluar el uso del ciclo de diseño y ser capaz de evaluar su desempeño de cada etapa del ciclo de diseño. Sugerir de forma en que su rendimiento podría ser mejorado. La última parte de este ciclo, que es la autonomía, el docente debe tener de forma autónoma fomentar actitudes y actividades que contribuyan al cuidado y desarrollo de sí mismo, como persona responsable y miembro de la sociedad tecnológica y del conocimiento. Dominar las nociones de seguridad y responsabilidad cuando se trata de tecnología, así como el respeto de la colaboración con otros de sus medios ambiente compartido. Llevar a cabo proyectos de trabajo tecnológico con la utilización de materiales técnicas seguras y responsables. Trabajar eficazmente como miembro del equipo y colaborar y la colaboración, el reconocimiento y el apoyo de opiniones de los demás. Demostrar compromisos personal con el tema, la motivación, la independencia, la actitud positiva cuando se trata de la tecnología. Aprender haciendo. La mejor técnica para capacitar es aprender haciendo, y eso tenemos prueba aquí en FATLA que nosotros aprendimos precisamente haciendo todos nuestros diseños a través de las aulas virtuales, a través de recursos 2.0 suministrados por FATLA o sugeridos por FATLA. Nosotros precisamente aprendimos haciendo. El autoaprendizaje. La única forma de aprender en cualquier modalidad educativa, sea presencial, semipresencial o a distancia, o con el apoyo de herramientas virtuales, es mediante el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es un proceso de aprendizaje en que el estudiante o aprendiz recibe cierta cantidad de información y realiza el esfuerzo necesario para apropiarse de los conocimientos que están relacionados con esta información. En los entornos virtuales de aprendizaje podemos incluir videos, animaciones, flash, simuladores, textos PDF, textos hipermedia, que contienen la información necesaria para comprender un determinado formato físico, social, cultural que deseamos que el estudiante aprenda. La siguiente fase de esta autonomía sería el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es la última fase más crítica del proceso de aprender haciendo, que es el trabajo colaborativo. Es el proceso de interacción entre los miembros del grupo, donde los integrantes del grupo llegan a aprender que son responsables del aprendizaje de todo el equipo y trabajan en el bien del equipo y por ende en cada uno de ellos. La siguiente fase es el alcance organizacional a nivel organizacional. A nivel organizacional, la fase alcance implica que el Departamento de Educación en línea debe tener una planificación para el desarrollo del centro de educación virtual y se debe seguir el ciclo de diseño para esto. Fase interacción.
La fase de interacción es la fase más importante de la metodología PASI, debido a que, como se analizó en el capítulo de la fase de capacitación, la técnica de aprender haciendo para proceso de educación-aprendizaje se basa en un alto grado de participación de los pares. Los compañeros del entorno virtual de aprendizaje son quienes, gracias a su cooperación, motivación, alegría, amistad, logran construir el conocimiento y permitir que cada uno de los compañeros se apropie de este conocimiento. En esta parte de interacción juega un papel importante o fundamental el compañerismo y el entorno que tengamos en cuanto a los participantes de nuestra aula virtual de aprendizaje. Como parte fundamental de nuestro entorno virtual de aprendizaje, tenemos un entorno virtual de aprendizaje, lo que busca es la calidad del aprendizaje, bien sea como lo hacemos de parte presencial, igual en esta parte, en la parte de entorno virtual de aprendizaje, tenemos que buscar la excelencia de nuestros estudiantes. Todo comienza con un bloque 0 PASIE, que es la sección de información, una sección de comunicación y una sección de interacción. Luego tenemos un bloque académico, que son las secciones de exposición, donde en la primera parte del bloque de información tiene información acerca del tutor, acerca del curso, etc. Y ya en el bloque académico tenemos la exposición como tal de nuestra tarea o de nuestro tema como profesores como tal. Información del estudiante necesita conocer. Esta información no debe ser repetitiva, caso contrario el estudiante se aburre. Es muy importante que la información no sea repetitiva. Si se aburre, obviamente abandona el entorno virtual de aprendizaje. Tenemos una sección de rebote, que esta sección crea actividades necesarias para que el estudiante lea, asimile los documentos, videos, enlaces, etc. Tenemos una sección de construcción, donde el estudiante debe justificar y defender las posibles soluciones. Luego de conocer las soluciones planteadas mediante la herramienta de sección de rebote, el estudiante debe hallar la verdad y tener criterios para demostrar su postura. Luego de esta sección de rebote tenemos una sección de comprobación, también se denomina sección de evaluación, que es cuando comprobamos que esa educación o que ese aprendizaje llegó al estudiante a través de ciertas prácticas de laboratorio, exposición o defensa que nos permita conocer el grado de aprendizaje de ese estudiante. El bloque de cierre es el bloque de cierre de nuestra entorno virtual de aprendizaje, que es el final, pero no es por ello menos importante. Ayuda a atar cabos sueltos, todos los cabos sueltos que estuvieron en las demás secciones, a culminar actividades pendientes, a cerrar procesos inconclusos, a negociar desacuerdos, evaluaciones, a retroalimentarse y hacer un cierre afectivo con nuestros estudiantes. El bloque cierre tiene la sección de negociación, la sección de retroalimentación. La estructura ideal del EVA entonces sería un bloque 0, donde dice todo el entorno de aprendizaje o la parte informativa, luego nuestros sucesivos bloques de la unidad como tal y el bloque cierre. Con esto termino mi exposición de la metodología PASI, una metodología que ha sido muy adecuada para los entornos virtual de aprendizaje. De hecho, lo utilizamos en la universidad donde imparto las clases y ha sido de muy utilidad. Le doy las gracias al profesor o ingeniero Camacho por esta metodología y que sigan sus éxitos con esta. Gracias.